¿Cuántos son ustedes? ¿Cómo calificó lo de Adorni, presidente? Presidente, no te vayas. Alcanza con esto, presidente. ¡Corrupto! Bueno, ahí lo escuchábamos a Milei hoy totalmente sacado, insultando a los periodistas cuando se retiraba de la exposición de Adorni. Atrás, digamos, de esta furia de Milei hay una contradicción. Digamos, ese es el Milei sacado, todo colorado, loco. Pero, por otro lado, yo vengo de hablar con un empresario importante que me contaba que tanto Milei como Caputo, entre otros, por primera vez están conscientes de los problemas que hay en la economía real. Hoy es miércoles 29 de abril, esto es A Sangre Fría y yo soy Ignacio Fidanza. Bueno, Dipi, contanos un poco, vos venís directamente desde el Congreso, acaba de terminar lo de Adorni, ¿cómo le fue? Adorni está muy golpeado, visiblemente golpeado. Entre cada tanda de pregunta y la siguiente tuvo que pedir cuarto intermedio Martín Menem para que lo coachearan, para que le ayudaran a formular las respuestas, y cada vez que volvía más desgastado al recinto. ¿Vos notaste eso? Sí, visiblemente se lo vio. ¿Cuántas horas estuvo? Desde las 10:45 de esta mañana que ingresó al recinto hasta hace aproximadamente 40 minutos. O sea, como 8 horas. Más o menos, sí. Demandó más tiempo del que formalmente habían previsto y uno... O sea, vos lo viste golpeado. Sí. Que necesitaba como salir a boxes todo el tiempo, que le hagan un recauchutaje y volvía. Uh-huh. Sí, Pero ¿cómo le fue, digamos, tu evaluación política de la jornada? ¿Cuál es? Que al gobierno le sirve este Adorni magullado y destrozado para que acaso la prensa no hable de el contrato que supuestamente firmó Milei por $5 millones con Hayden Davis en el caso Libra. Vos decís como cortina de humo. Lo usan como cortina de humo para esos temas judiciales y también para temas económicos o políticos que vienen azotando al país. O sea, lo están torturando en vivo, digamos. Evidentemente. Fíjate un detalle. Con un poco de sadismo. Germán Martínez, al cierre de los discursos del bloque peronista, le tiró en la cara que en los pasillos a él le dicen los mismos diputados que lo aplaudían y lo arengaban en el recinto Adorni, que Adorni es un collar de sandías, que no se lo bancan, que no pueden sostenerlo. Y por supuesto que los diputados oficialistas le contestaban haciendo barullo o abucheándolo a Martínez, pero eso le pegó muy fuerte a Adorni, porque lo que hacía era chocar directamente en la línea de flotación del jefe de gabinete, y le termina diciendo: la figura del jefe de gabinete se inventó para proteger al presidente y no para que el presidente proteja al jefe de gabinete. Creo que esa politización de la consideración sobre lo que implica Adorni alrededor de Javier Milei fue letal para el funcionario. Ahora vos fíjate, ¿no? Recién nos llegó una encuesta de Management and Fit. El presidente, digamos, puede ser que lo esté utilizando para tapar otros quilombos. Ahora, le está lastrando la imagen. Uh-huh. De febrero acá cayó 10 puntos. Sí. O sea, no es gratis mantenerlo en el cargo Adorni. Todos los días con revelaciones. Sí. Y esto se combina con una sensación, un análisis de los encuestados de que su situación económica va a ser peor. Uh-huh. No sé si es que viven en Narnia los legisladores oficialistas, pero cuando uno habla con ellos, en las puertas del recinto, en los pasillos donde se los puede cruzar, ellos dicen que lo de hoy salió bien, que Adorni pudo explicar que la herencia del gobierno anterior era muy pesada y que salvaron al país de una inflación del 211% y que hay que reponer datos económicos que expliquen la situación en la que estamos, que para ellos es de sensible mejora. No sé de dónde sacan ese tipo de imágenes, pero lo cierto es que por lo menos salieron a discutir que el país no está tan mal como ahora, la sociedad aparentemente no dice. Hubo el famoso escándalo, carpetazo, nada de todo eso.
no lanzó ningún carpetazo. Hacia el final de la exposición, hacia el final de la jornada, lo que dijo Adorni a propósito de la información que circula sobre cómo utiliza los recursos del Estado, particularmente la custodia presidencial que Karina le puso al jefe de gabinete, su familia, cómo la utiliza su familia, sugirió que lo están espiando y que no le va a temblar el pulso para hacer lo que tenga que hacer en la justicia. Ahora, no lo desmintió. Pero eso es una estupidez, digamos. Nosotros ya publicamos 2 notas. Una que fue Nico, que todos los vecinos de ahí cuentan que usaba, digamos, el auto oficial para hacer para mandarlo a hacer las compras. Ujú. Y después otra de todo lo que se comenta en el chat del colegio, de los chicos. Tal cual. Eso no es espionaje, digamos. Es gente que convive con él y ve, digamos, un notorio crecimiento patrimonial y se indigna y lo comenta. La gente es mala y comenta, podríamos decir, pero te agrego un dato más. Cuando Germán Martínez al final le termina diciendo que van a promover, si esto sigue así, una moción de censura que implica la eventual remoción del jefe de gabinete, termina respondiendo Adorni que nunca en la historia de la democracia se removió a un jefe de gabinete. Pero no lo dice como si eso fuese imposible, sino como si en realidad debiera hacerle el favor de no removerlo porque nunca se utilizó esa figura. ¿Entienden? Sí, pero por otro lado, el otro riesgo, que nosotros lo contamos, que había un debate en el bloque peronista, era que hacer un show que le permita a él una excusa, como hizo Guillermo Franco, para irse, decir, bueno, usted me insulta, me falta respeto, y se iba. Y creo que ahí tuvieron un temple los diputados de la oposición, del peronismo, los kirchneristas, que les gusta, viste, sacar los cables y hacer bardo, de no darle ese changüí, esa posibilidad. La bancada peronista hoy estuvo muy contenida, no reaccionó ante los adjetivos que le dedicaba Adorni a la expresidenta Cristina Kirchner, que en otras circunstancias hubiese ameritado que se armara un griterío total en el recinto. No reaccionaron, dejaron pasar un montón de chicanas y cuando les tocó intervenir fueron contundentes. Ahora, por otro lado, veía el fiscal Polichita, si no me equivoco, dice que en noviembre tiene que pagar $350.000. 270.000. $270.000 le vencen de deudas, Sí. y que se gastó en efectivo más o menos $100.000. Que en un año movió más de $100.000 en efectivo. Y gana 3 millones de pesos. Exacto, O sea, esa fue... no le cierra el blanco, pero de ninguna manera. Esa fue la pregunta que le hizo el diputado Juan Marino cuando le tocó intervenir. Que fue picante, Marino. Sí, es uno de los diputados del bloque de Unión por la Patria, ¿De dónde es? de la provincia de Buenos Aires. Y justamente tomó la información del dictamen del fiscal Policita y dijo eso. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde salen los dólares Exacto. para afrontar este tipo de gastos si gana 3 millones de pesos por mes? Bueno, ahí les contaba al inicio el tema este de Milei y Caputo. Esto lo vamos a tener que elaborar, Luciana. Hay una preocupación real en Milei y en Caputo por primera vez sobre la economía real, y tienen una idea que ya conoces, que es que estamos viendo, bajar la tasa, bajar los encajes para que haya crédito, para que se reactive la economía, y una idea muy kirchnerista, que es dar algún tipo de crédito, ayuda, algo así, con la plata del ANSES. ¿Te acordás que el kirchnerismo hizo algo parecido en algún momento? De hecho, al procrear era con la ANSES, estaba metida la ANSES. Digamos, quieren, o sea, es una mirada bastante heterodoxa. Relativo, ¿no? Porque la idea de reactivar una economía que está agonizando vía crédito también es preguntarse qué indicador va a ser de ese crédito, de esa nueva deuda, algo sustentable. Porque uno se endeuda cuando, digo, de alguna manera lo que avisora es prosperidad, que le va a ir bien, digo, para poder afrontar una tasa. No hay ningún indicador que dé cuenta de esto. Digo, sin una mejora real de los salarios, ¿quién va a poder pagar un crédito en la Argentina? Entonces el problema es sobre el poder adquisitivo de los salarios, más que sobre la posibilidad de endeudarse, que por cierto la hubo fenomenalmente, y así se ve ahora el nivel de morosidad de las familias, que lejos de bajar, sigue sosteniéndose en niveles récord. Y bueno, nosotros lo publicamos ayer, es promedio 5 sueldos y medio
de endeudamiento por familia, 16 millones de personas con problemas de deuda. Es como si un país estuviese endeudado por 4 veces su PBI, ¿no? Porque a nivel doméstico, hogareño, un PBI es el ingreso mensual, ¿no? Para un país es anual en términos de ingresos mensuales porque los salarios se cobran mes a mes. Pero es interesante marcar esto, ¿no? Porque es cierto y vamos a conceder, y creo que ya es notorio y visible, que incorporan el malestar de la población. Y no solo en cómo la piensan, sino también en lo que dicen. De la exposición de Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad, donde en un 97% repitió todo lo que dice siempre, ¿no? Su clase sobre el salario, cómo es el origen del salario. En un momento dice, hay una sensación de frustración. Reconoce y pone la palabra frustración por primera vez en esto que era todo optimismo, crecimiento exponencial, sin dinero, con dinero, dolarización. Bueno, en ese discurso de Máximo, así, de Máximo o de emperador o de faraón, bueno, mostrarse con alguna preocupación, empezando a marcar alguna preocupación. Sí, y yo creo que esto, digamos, la combinación de casos de corrupción con problemas económicos le está pegando al gobierno, obviamente tienen encuestas, y también está pegando en el establishment. ¿Qué está pasando en el establishment? La preocupación es que si el gobierno no logra mejorar la economía, puede ganar Kicillof. Y no quieren que gane Kicillof. Entonces, todo esto que surgió de Macri candidato, de la reunión de Macri con Paolo Roca, de Jorge Brito con Emilio Monzó como un posible candidato en una interna peronista contra Kicillof, de Patricia si se va o no se va de Milei es una candidata alternativa. Todo esto tiene que ver con una preocupación del establishment que ve lo siguiente: si Milei fracasa, ¿no? Probablemente termine mal. Y el que abona esa idea es Macri, ¿no? Hace rato. En el establishment tienen matices respecto a esto, creen que si levanta la economía, si algo de esto le funciona, va a reelegir, pero que si no, va a perder. Entonces dicen, bueno, hay que construir una candidatura de centro para que esto no sea Milei o Kicillof. Porque si a Milei le va mal, va a ser Kicillof. Punto. Ese que está en la cancha, no hay otro. Ahí es donde surge lo de Brito. Brito no quiere, pero la idea de todos estos sectores de poder está dando vueltas. Y se da algo muy interesante, que es lo siguiente. Una discusión que pasa por este lado. Macri dice hay que construir algo en el centro. O sea, cambiemos de nuevo, ¿no? Y en todo caso, Brito que sea candidato de ese sector. O él mismo, o Macri si le da. Hoy no le da, pero tiene ganas. No le da, digo, en las encuestas. Y esto cambia. Y hay otro sector, entre el que está Emilio Monzó, que dice no. Hay que construir algo de centro adentro del peronismo. Hay que ir a una interna con Kicillof, hay que ganar esa interna y desde ahí tiene que ser la candidatura. Este es un debate que está abierto. O sea, ¿qué es más eficiente para ganar a Kicillof y para ganar a Milei? Y entonces acá hay un elemento clave, que es la discusión política, Pablo, que está dando vueltas, que es las PASO. Por eso el gobierno pone todo a eliminar las PASO, porque tiene que desarmar la posibilidad de esto que está dando vueltas, que va desde Cristina, aunque suene loco, hasta Macri, que no puedan articularse. Uh-huh. Ahora vos fíjate cómo funciona, es interesante ver cómo funciona un poco el establishment y la realidad política. No es que hay una mesa donde está Macri, Massa, Kicillof y Cristina pensando cómo le ganan a Milei. Pero cuando tienen un objetivo que de alguna manera puede ser por etapas compartido, se articula. Efectividades conducentes. Sí, o la realidad. Vos fíjate, Milei no hubiera llegado nunca a el balotaje si no era por Massa. Uh-huh.
¿no? Massa lo empujó, lo financió, le armó las listas para dividir al PRO. Y entró. Y después, él gana el balotaje gracias al apoyo de Macri y de Patricia. Correcto. Eso no fue una jugada de Massa y Macri, ni siquiera hablaron, lo apoyaron en dos momentos distintos, ¿no? Tal cual. Entonces acá la gente no es boluda, esta gente que está hablando de todo esto, y dice, bueno, hay que ver, ¿viste? O sea, cómo articulamos. Patricia Bullrich sabe que en este momento en el Senado no tiene los votos para eliminar las PASO y por eso está trabajando arduamente para ver si puede conseguir algo y después le ofrece a Milei lo que pueda alcanzar. Ella sabe que en este momento está el proyecto del gobierno de la eliminación, está el rechazo abierto de la mayoría de los gobernadores y de los bloques de los senadores, y en el medio hay un grupito que, por ejemplo, tiene en el peronismo a Jorge Capitanich o en el radicalismo a Eduardo Vichy, que promueve la conversión de las PASO en una primaria optativa, opcional, no obligatoria. Cada uno de ellos tiene un proyecto en ese sentido. Y después hay otros que más trasnochadamente amagan con imaginar un sistema absolutamente diferente, con otros mecanismos que promuevan supuestas transferencias. Entonces, Patricia Bullrich en este momento dice, yo tengo 4 opciones para trabajar sobre el sistema electoral del año 27. Y tengo que ver cómo junto votos en alguna de todas estas ofertas y le digo a Milei qué es lo que hay. Pero hay gente que dice, hasta hoy, ¿no? Porque todo esto cambia. Macri dice que quiere que sigan las PASO. Cristina dice que quiere que sigan las PASO. Massa dice que quieren que sigan las PASO. Sí. Kicillof también. Y tenemos, según publicaron en el LPO, 2 gobernadores dialoguistas que dicen que sigan las PASO, que son Jaldo y Sáenz. Sí. Con todos esos votos alcanza ya para que no se caiga la Sí, porque en el Senado necesitarían 37 votos. ¿Y todo eso cuánto es más? Es más, claro, tenés 10 radicales, 25 peronistas que responden a Mayans y Cristina, podríamos decir. Ya ahí tenés 35. Con el voto de Rollón tenés 36, que responde a Sáenz, y con el voto de Sandra Mendoza, que responde a Osvaldo Jaldo, ya llegarías a los 37 para bloquear la eliminación de las PASO. Esta suerte de casting de candidatos, ¿no?, a cielo abierto que hay, incluso no solo de los espacios políticos que quieren presentarse como alternativa, sino del establishment que está pensando en la alternativa porque este gobierno va a llegar con una economía desestabilizada. La pregunta es por el plan de estabilización. Nadie habla del plan de estabilización. ¿Cuál es la política cambiaria? ¿Cuál es la política salarial? ¿Cuál es la política de precios relativos? Digo, ¿está eso en discusión en alguno de estos campamentos? No, todavía no, muy lejos. Mira, yo te digo 2 o 3 cosas que empiezan a despejarse. Igual, viste, todo se define sobre la hora. Patricia, en principio, hoy no está para romper con Milei y ser candidata a presidenta. Hoy, en principio, hoy va por la ciudad con unas chances importantes de ganar, en principio. Con Adornia fuera de la cancha. Ya con Adornia fuera de la cancha, ella como candidata del gobierno. Después, en todas estas contactos, digamos, todavía no hay definiciones ni de plan, ni de gabinete, ni siquiera de fuerza política, porque esto que charlábamos puede ser por el centro, puede ser adentro del peronismo, ni siquiera. Ahora, lo que sí hay es una idea del centro, ¿no? Una idea del centro. Eso es lo que hay hasta ahora. Falta todavía mucho y digamos que es como un plato que hay que comerse por etapas, ¿no? La primera etapa son las PASO. Sí. Una cosa es si hay PASO, otra cosa es si no hay PASO. Pero vos hablas de centro y Luciana pregunta si hay en estas conversaciones políticas de cada uno de esos espacios algún tipo de pregunta para ver qué se hace con el Fondo Monetario, ver qué se hace con las tarifas, ver qué se hace con el comercio exterior en Argentina. No, nada de eso. Lo que hay es una idea de que Kicillof es, digo en el establishment, de que Kicillof es un lugar al que no quieren ir. Yo creo que hay mucho prejuicio ahí
y algunos antecedentes reales, digamos, una mezcla. ¿No hay un quiebre hacia adentro del establishment entre los empresarios enojados, y pongo ahí a Paolo Roca, que también sufrió una segunda derrota fuerte en la obra civil que va a completar el proyecto de licuefacción de gas, el único que hay en marcha por parte de un consorcio de empresas, esa segunda derrota que le sube el nivel de furia a un Pablo El de Río Roca. Negro, ¿no? Claro, el proyecto que De inició PAE. de PAE, pero luego suma también YPF, a Pampa Energía. Que fue toda la pelea, que no le compraban Claro, los no le compraron los caños, se caños. enojó. Ahí surge Don Chatarrín, que es Chatarrín. el origen de todo esto. Y ahora la génesis. licitaron la obra. Ahora licitaron la obra y vuelve a perder Paolo Roca. Porque Pablo Roca, hay que explicar, digamos, tiene negocio en distintos andariveles. Uno es te vende los caños y otro es Te construye. Te construye. Perdió en los dos. En Gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, fue el proveedor de los caños y quien construyó también lo que se llama la obra civil. Acordate cuando hizo esa famosa charla con Massa que dijo, Massa es un genio, pide un aplauso, está el video para Massa, ¿te acordás que fue insólito, digamos, literal dijo, pido un aplauso para Sergio en Cocoliche, como habla él, y claro, le habían dado los caños y la obra, todo, ¿no? Y que sabemos que comparado, ¿no? Proyecto contra proyecto, y si se hubiese hecho con proveedores chinos, la diferencia, ¿no? De costos que hay con ese caño, que hay que decir que se financió con un impuesto en el medio de la riqueza. pandemia, a la riqueza. Ahora bien, volviendo a este Pero enojo, pegá, y gracias a ese gasoducto hoy en gran parte hay descomprime las necesidades de importación. una mejora de Sí. la balanza energética. Sobre todo ahora, bueno, que se la complica solo, ¿no? Porque se le va a disparar ahora también las compras externas por falta de previsión, de planificación, por intentos fallidos en lo que va a ser la importación de gas para el Intento invierno. fallido, me gusta ese eufemismo que fue cuando hicieron esta idea de privatizar la compra de gas y el precio valía más del doble, ¿no? Exactamente. Y lo tuvieron que intervenir de economía Daniel González y al final dijeron, no, pero vamos a mejorar y al final no mejoraron Tampoco, nada, ahora dieron lo todo hace de el baja. Estado. Y Sí. lo que se hablaba que había un tongo. Y esto le molestaba mucho a Daniel González y compañía. Qué palabra que acompaña a muchos funcionarios de este gobierno. La Sí, palabra hay mucho tongo, se no, les porque pega la hay palabra. mucho tongo por distintas, por ramas de actividad. Bueno, incluso hoy fue Tenemos muy tongo en confusa. salud, tongo en energía, tongo Bueno, hoy en fue muy Andis. confusa la secretaria de Energía, que hoy participó de una exposición en el marco de una actividad del sector y generó mucha incertidumbre respecto a lo que va a pasar con la importación de GNL, porque dijo que va a importar GNL a medida que se lo vaya pidiendo las distribuidoras por la demanda. O sea, primero vas a necesitar gas, después lo va a tener que comunicar la distribuidora, que le va a tener que decir que traiga gas importado. Y eso ella lo calificó muy bien, dijo, vamos a trasladar el riesgo a los privados. Bueno, Esto te iba- es a los usuarios. Claro, te iba a decir, es como la receta perfecta para que te maten, digamos. Vas a comprar a último minuto un bien escaso en el mundo hoy por la guerra y te van a decir, sí, cómo no, pum, ¿no? O sea, es extraordinario. Ahora, también, junto con esta falta de previsión, digamos, de la energía y la preocupación del establishment sobre qué va a pasar el año que viene, ¿no? Esta duda que hay, porque también hay que poner las cosas en un marco. Hace 4 meses Milei reelegía caminando y prácticamente no había candidato, ¿no? Esto cambió radicalmente. Hoy tenés un gobierno que no se sabe si reelige y entonces el establishment empieza a decir, como hoy en la construcción Waze, che, bueno, sí, estamos para el orto, pero el rumbo está bien. Entonces es como la síntesis, decir, bueno, si el rumbo está bien y estamos muy mal y este señor le puede ir mal, hay que buscar un reemplazo. Y esto, Luciana, charlábamos que también se observa en el mercado, que hay como valuaciones antes y después de elecciones de bonos, ¿cómo funciona? En cada vencimiento quincenal que tiene el Tesoro de deuda en pesos, le vencen deuda en pesos quincenalmente y es un fangote. Y te estamos hablando de entre 8 y 13 billones de pesos Sí, imposible en cada de licitación. Es una imaginárselo. torta, sí, una friolera.
en cada uno de esos vencimientos sale a renovar, a ofrecer títulos, ¿no? Que por supuesto tienen que mejorar las condiciones respecto a las variables vigentes, tasa de interés, inflación, precio del dólar, para hacer atractivo que... Sí, no te lleve los pesos, dejalos acá Dejalos en este acá, título. bueno, ¿qué te y ofrezco? Te doy más tasa, te doy más... Y algo. vamos al comienzo de la conversación, cuando decíamos que el interés o que el objetivo es bajar justamente las tasas de interés. Estas tasas funcionan como referencia para el resto del sistema bancario, que de hecho hay que decir que viene bajándolas en cada licitación para el tramo corto, ¿no? Para los vencimientos a corto plazo. Digo, vos podés renovar vencimiento a 15 días. Estamos hablando de que dentro de 15 días, por ahí el papel que se renovó esta semana vuelve a vencer, puede pedir los pesos o puede decidir renovarlos. Ahí baja, comprime la tasa, pero eso no tiene una traducción en las tasas activas que ofrece el sistema bancario. ¿Por qué? Porque el nivel de morosidad no le permite flexibilizar las condiciones. Al revés, las tiene que restringir aún más. Dicho esto, lo que se ve en la licitación de esta semana es que en la renovación de tramos cortos, 15 días, como mucho un mes, bueno, sí, le hay una concesión respecto a tasas, hay un premio paralelo que tiene que ver con lo que se llama cupón, un cobro anticipado, digo, ciertos incentivos. Endulzantes. Endulzantes, zanahorias, pero puede mostrar una bajada de tasas. Ahora, todo lo que es vencimiento post-octubre 2027 se dispara. La tasa, estamos hablando de 400 puntos básicos, o sea, es una enormidad la diferencia, el contraste. A esto que se llama riesgo político, ¿no? Pero vuelvo a este punto de quiebre con eso que llamamos establishment, ¿no? Que es fácil de identificar a quienes conforman los sectores dominantes a nivel local, Pablo Roca, Clarín, ¿no? AEA, el factor La Nación, Sayer, este insulto a los periodistas sistemático. Pero ¿qué pasa con otros empresarios que están más internacionalizados, como puede ser Bulgeroni, como puede ser Eurnequian, como puede ser Manzano, que tienen quizás mucha más afinidad o la mesa de negocios abierta? No se sabe, ¿no? Ahí es una incógnita, pero tienen sus desarrollos y sus apuestas a los sectores pujantes. No digo que Pablo Roca no, pero le quitan o lo corren de este zoológico donde salía a cazar con... Vos ves una división. Veo una división. Veo que ciertamente hay mucho enojo en lo que es el establishment tradicional argentino que conformaba... Pero mira, yo hoy hablaba con un empresario importante y le preguntaba, ¿el enojo es por el maltrato? Y me dijo, no, el enojo es porque están perdiendo plata. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿por qué uno también se pone a pensar? En este país, construir una alternativa. El establishment hoy va a construir la alternativa por si Axel es candidato de qué espacio que no se sabe qué tampoco, qué tenés enfrente. Es muy difícil de identificar cómo se va a presentar el peronismo. Sí, pero lo que pasa es que vos te imaginás un plan perfecto y... No, lo que no yo hay un plan veo... perfecto, es gente que va haciendo lo que puede. Y entra por la ventana. No, ahí acá es donde se cruzan... O sea, hay un vamos viendo grande, digamos de 70-80%. Acá se cruzan los dos mundos, ¿no? Porque No es el establishment del Partido Republicano de antes, ¿viste? Que se junta en, no sé... Bueno, la experiencia del Foro de Convergencia Empresaria y cómo marcaron la agenda, cómo intervinieron en la discusión en el Jackson estallido. Hole, ahí me acordé. Jackson Hole. Se juntan ahí con nieve. Me merezco ir a conspirar a Jackson Sí, Hole, me merezco. y trazan el futuro del mundo de los próximos 20 años. No, Pero hay un agotamiento del negocio, coincidimos, llegamos al punto, ¿no? Hay un agotamiento de algunos negocios. De algunos negocios. Y eso se ve en la deuda en me pesos. contaba, mira, Cristina también se peleaba con todo el mundo, era infumable, qué sé yo, pero estábamos todos ganando guita y dijeron, dale, que siga, que relija. Hay una anécdota famosa donde ella insulta a Bulgeroni, a Eurnequian, lo insulta a Eurnequian en una de sus intervenciones y Eurnequian le mandó un ramo de flores increíble, hermoso, pero como un porque ganaban caballero. guita. El problema hoy es que hay muchos sectores que están perdiendo. Bueno, y guita. además se termina también el negocio financiero en términos de carry trade, y eso también es una señal, digo, es una señal de eso. O sea, lo que se acaba es el negocio más que la necesidad urgente de construir una alternativa hoy a este gobierno que se supone le queda un tranco más, ¿no? Yo creo que hay una mezcla de ideología, cuando dicen el modelo está bien, creo que eso es genuino, es ideológico. Después definiremos el modelo, pero básicamente es de centro hacia la derecha, liberal. Y después sí hay una cosa que le mete fuego a esta búsqueda alternativa, que es que están perdiendo plata muchos sectores
y que el gobierno es intratable. O sea, tampoco es un gobierno amable, o sea, es muy difícil acercarse. O sea, Milei no habla con nadie, cuando habla te insulta, la hermana no habla con nadie, o sea, es muy complicado. Entonces, si los agentes del poder económico siguen actuando de la misma forma y no se reconvierten como quiere Milei, pero al mismo tiempo Milei fracasa, ¿por qué el resto de la política se debería reconvertir? ¿Van a volver los mismos de siempre? Claro. No sé. ¿O nunca se fueron? No sé, depende. Vos estuviste en una charla con un intento de peronismo federal. Sí, es verdad, están juntándose justamente ¿Quién está los ahí? que no pertenecen ni a la Cámpora ni al Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof. Es un peronismo que se pretende federal. Peronismo blanco, digamos. Se hacen llamar federales, claro, Son juntan. bastante morochos, ¿o no? Algunos sí, juntan. Depende, está mezclado. Algunos sí, juntan intendentes, juntan legisladores del interior y A algunos favor del bonaerenses. campo, a favor de la Sí, estabilidad fiscal. dicen que escuchan al sector productivo. Bueno, a favor Entonces, de la estabilidad fiscal. claro, de cuando que no uno hay les que pregunta, mentir. cuando uno les pregunta qué hay que hacer con respecto a la emisión o al déficit, lo que sea, como quieran llamarlos, dicen que no hay que enamorarse de las herramientas de política económica y que hay que empezar a comprender que la macro tiene que ser ordenada. Por ejemplo, hacen un plenario ahora en Parque Norte ¿Quién este está ahí? viernes. Están Juan Manuel Olmos, que es auditor, pero es uno de los referentes del PJ porteño. Está también Guillermo Michel, diputado nacional por Entre Ríos, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix de Mendoza, el intendente Federico Achával de Pilar. Hay un grupito. A Chaval quiere ser gobernador. Sí, se hablaba incluso de que contaba con el apoyo de Cristina para algo más, ¿no? En su momento. ¿Para más de gobernador? Sí. ¿Qué? ¿Como presidente? En algún momento yo escuché que decían que era como una Y especie de bueno, niño puede mimado ser, para algo más. Puede ser. Están buscando ese perfil. ¿Entendés? Un tipo de centro con recursos, ¿no? A Chaval tiene atrás el hipódromo, que factura bastante bien. Y los barcos casinos de Puerto Madero, que también facturan bastante bien. Tiene espalda, es un muchacho con espalda. Claro, porque él... Y ahí surge lo de Brito, ¿no? O sea, después hay un momento en donde la política se vuelve muy real. Y es, bueno, ¿y quién banca la campaña? Una campaña en la Argentina más o menos te puede costar, ahora no sé, bueno, ahora el dólar está barato, pero en su momento, y alrededor de 50 millones de dólares. Es mucha guita. Cambió con las redes, pero no sé, pero por ahí anda, ¿viste? Si no es 50 será 40 o 30. Igual cualquier cosa de ese rango es un montón de guita. Y el problema de muchos políticos, que está lleno de políticos ricos, es que no quieren poner la que tienen guardada. ¿Entendés? Hay muy pocos políticos que se gastan la propia para la campaña. No funciona así el mercado, tampoco lo hacen los empresarios con sus proyectos, van a pedir plata a los bancos. Digo, nadie pone CAPEX propio, O sea, que el que tiene porque no la gasta. El que tiene porque consigue que le presten. Claro, entonces, bueno, claro, empiezan, de hecho, cuando, no es la primera vez que se lo menciona a Chaval, cuando tú, antes de que sea Tayana el elegido, hablaban de Chaval, y una de las cosas que se comentaba es, bueno, él puede financiar la campaña. El peronismo, además, ahora es oposición, no tiene, el único que tiene caja importante es Kicillof, el resto no. Entonces, Busca financistas. ese dato es... sí,